están? Muy buenas tardes en este nuevo día domingo. Queremos partir en este segundo capítulo de nuestro programa Más Sociedad junto con el abogado y exconvencional Eduardo Cretón, la abogada y exconvencional Catherine Montealegre. Queremos partir agradeciendo por la tremenda sintonía que tuvimos el domingo pasado, también agradecer las visualizaciones que tuvimos por Agricultura TV. Eso nos fue bien, nos fue gran estreno, nos contaron en realidad que estuvo bastante bueno, así que... Es que Cretón tiene muchas fans, por eso. Bueno, bendito entre las dos mujeres acá Cretón, y por supuesto también bendito entre el equipo de mujeres que tenemos detrás de producción que hacen esto posible. Así que agradecer a la Agricultura a la Radio Agricultura por la oportunidad, pero por sobre todo a quienes hacen posible este programa, que son precisamente ustedes que nos están escuchando a esta hora, este día domingo. Estábamos conversando antes de partir de que si bien nos habíamos comprometido a no salirnos firmemente a no tratar temas de contingencia, pero creo que es imposible no partir con lo ocurrido durante esta semana y particularmente el domingo pasado en Venezuela, ¿cierto? Es algo que creo que no podemos dejar pasar, y si bien este tema, o mejor dicho, este día, vamos a tratar sobre el tema educación escolar, la ley, los 10 años, casi 10 años de la ley patines, bajemos de los patines, claro, a los niños y el movimiento estudiantil y los Che Guevara que hoy día no están en el gobierno. Queremos partir algunas palabras de Venezuela, ¿no, Eduardo? Sí, Connie. Bueno, saludar a todos los auditores de Radio Agricultura. Gran estreno, como dijiste. Los invitamos a que nos sigan escuchando todos los domingos en este mismo horario. A que nos puedan seguir también en las redes sociales y puedan seguir también las plataformas de Agricultura para ir interiorizándose de este programa Más Social que busca una ciudadanía más informada y más responsable. Nosotros hablamos la semana pasada de un tema y lo quiero linkear directamente con lo que ocurrió en Venezuela porque prometimos no salirnos no meternos en contingencia, pero es imposible dejar de hablar de esto. Y la semana pasada nosotros en este mismo espacio hablamos de la importancia de las reglas y si las reglas determinaban resultados. Y lo que hemos visto en Venezuela es que las reglas determinaron resultados. En Venezuela no hay debilidades institucionales, hay una dictadura asesina y que además tiene reglas hechas a la medida. El CERVEL de allá, que es el que contó los votos, bueno, ¿nombrado por quién? Por Nicolás Maduro. El fiscal nacional que va a perseguir a las personas que no respeten los resultados, ¿nombrado por quién? Por Nicolás Maduro. O sea, todas las reglas en la dictadura venezolana están hechas a la medida del dictador Maduro. Y por lo tanto, como no hay un sistema de reglas, no hay un Estado de Derecho, terminamos finalmente con una dictadura. Yo espero y le envío toda mi solidaridad al pueblo de Venezuela. Espero que la comunidad internacional en estos, ahora sí que sí se ponga los pantalones. Yo creo que la comunidad internacional en el tema de Venezuela ha sido complaciente durante mucho tiempo. Fíjense que 7 millones de personas que han tenido que salir del país es una de las crisis migratorias más grandes o de los desplazamientos forzados más grandes del mundo. Y la comunidad internacional ha sido muy complaciente. Creo que el gobierno de Chile llegó tarde en esto. Se debiese haber roto relaciones diplomáticas ese mismo día en la noche cuando Nicolás Maduro no reconoció los resultados. Y yo espero que ahora los países rompan relaciones diplomáticas con Venezuela y colaboren a que el resultado efectivamente se respete. El trabajo de la oposición venezolana ha sido impecable, pero necesitan la colaboración y el apoyo de toda la comunidad internacional, y acá no hay derecha o izquierda, acá hay demócratas versus aquellos como el Partido Comunista Chileno que avalan dictadura. Sí es, Cate. No, de todas maneras, yo me sumo además a las palabras de Eduardo de mandarle mucha solidaridad y mucho cariño a todo el pueblo venezolano, especialmente a quienes tienen a sus familiares acá, a quienes tuvieron que emigrar de su patria porque en ella no se respetaban sus derechos, porque se violaban sus derechos a la libertad, a la vida, a la propiedad, y tuvieron que encontrar en otro país la defensa y el ejercicio de esos derechos. Entonces, no solo solidarizar, sino también decir que tanto la responsabilidad de la comunidad internacional, como decía Eduardo, se suma a la irresponsabilidad que hoy día tienen en Chile el Partido Comunista. O sea, lo que hace el Partido Comunista validando el fraude que tienen sus jefes bolivarianos, ¿cierto?, en Venezuela, pero además también que este gobierno tenga la irresponsabilidad de tener al Partido Comunista dentro de su coalición, dentro de su pacto y gobernando con ellos, creo que es de las cosas más sensibles que hemos visto en el último tiempo. O sea, el romper las reglas, el pasar por los derechos fundamentales de las personas, lo que estamos viendo en Venezuela podría ser el mismo actuar que el Partido Comunista busca en Chile, y lo vimos cuando validó
cuando promovió la violencia desde el 18 de octubre en nuestro país. Entonces es gravísimo que no solo se salten las reglas en Venezuela, sino que tengamos aquí cómplices activos de ese régimen que esté a favor de lo que está pasando hoy día en una de las patrias vecinas que tenemos en nuestro país. Así que la verdad es que no solo hacer un llamado a que la comunidad internacional pueda intervenir, sino también a que este gobierno se ponga los pantalones y deje de lado al Partido Comunista, porque de lo contrario es cómplice también de lo que está pasando allá. Así es, ¿no? Palabras finales quizás para poder pasar a lo que nos convoca nuestro tema, pero fue sobrecogedor. Estábamos con Eduardo y con la Cate el domingo pasado. Las candidaturas se terminaron de declarar el lunes, pero en realidad el domingo, desde el sábado, en realidad desde el viernes antepasado que estábamos trabajando con la declaración de candidato a concejales, core, gobernadores, alcalde, y la verdad es que escuchar a toda la comunidad venezolana en Chile, cómo se trasladaban hacia la embajada de Venezuela en Providencia, escuchar los gritos de libertad y la esperanza también que tienen precisamente el pueblo venezolano, el verdadero pueblo venezolano, porque la izquierda normalmente siempre se lava la boca con esto de el pueblo y hay que respetar lo que significa el pueblo venezolano. Bueno, este es el pueblo venezolano, porque el pueblo no es una cuestión que depende de quién esté gobernando. El pueblo finalmente no se equivoca para estos efectos, y la verdad es de que fue sobrecogedor. Y por eso es de esperar de que la comunidad internacional y también desde nuestro país, que es lo que nos convoca, se tomen cartas en el asunto. Yo la verdad no le tengo mucha fe a eso, tomando en consideración de que está enquistado un partido totalitario como es el Partido Comunista dentro de las filas del gobierno en el comité político, pero bueno, de todas maneras nuestra misión es seguir como este programa, como hemos planteado este programa, decir la verdad cuando las cosas se ponen feas. Y bueno, mientras no lo saque, credenciales democráticas el gobierno de Boric no va a tener. Bien relativas, así es. Bueno, vamos entonces al tema del día de hoy, ¿cierto? La semana pasada conversamos sobre democracia, sobre el debilitamiento de la política, las razones del debilitamiento de la política, y hoy día vamos a hablar a propósito del tema ideológico, de una obsesión ideológica que tiene la izquierda desde siempre, que es el tema de la educación. Y particularmente, en este caso, la educación escolar. ¿Ya? Se van a cumplir 10 años desde la llamada, o mal llamada a mi juicio, ley de inclusión. ¿Ya? Para quienes nos están escuchando se acordarán más o menos el año 2015, cuando el ministro de Educación de ese tiempo, Nicolás Iseguirre, planteaba de que hay que bajar primero a los niños de los patines para igualar la cancha, ¿cierto? ¿Y a qué se refería con eso? Cuando se refería a los niños que tenían patines versus los niños que no tenían patines. Bueno, los niños que tenían patines eran los niños que asistían a la educación particular subvencionada. ¿Y en qué consiste eso? Establecimientos particulares, privados, que pueden tener orientación religiosa, que pueden no tenerlo, establecimientos donde existe libertad de enseñanza en términos de poder determinar el currículum, de poder determinar, entre comillas, la línea editorial del colegio, y que recibe una subvención del Estado por niño, ¿cierto? Por asistencia de los niños. Esos son los particulares subvencionados, que es el grueso de la matrícula en nuestro país. Al año 2022, de hecho, entiendo que vamos a tener acá proyectada también la matrícula, el 54,4% de los niños asiste a un establecimiento particular subvencionado, 35,2% uno público y 9,1% a uno particular pagado. Es decir, el porcentaje mayoritario de los niños que asisten a los colegios asisten a la educación particular subvencionada. Y solo para abrir los fuegos, hace 10 años atrás, se cumple casi 10 años de esta mal llamada ley de inclusión, la ley sin patines, que lo que buscó era establecerle trabas, restricciones, prohibiciones a esos establecimientos precisamente, a quienes colaboran históricamente. Si quieres con eso, Eduardo, puedes partir con eso, de que quienes colaboran con lo que es la educación en nuestro país desde la ley de educación primaria, ¿verdad? Desde el año 1920, que se ve cómo los particulares han tratado de colaborar con lo que significa la educación de nuestros niños. Y lo que se hace con la ley de inclusión escolar es establecerle trabas, restricciones, prohibiciones, estableciendo prohibición, y vamos a hablar de eso, de sistemas de selección, evitar que los apoderados, que los papás puedan colaborar con algún porcentaje, con algo de recursos a la educación de sus niños en la educación particular subvencionada, y también que terminaba con el lucro en los establecimientos particulares subvencionados.
Eduardo. Otra cosa más que también le puso muchas trabas a ese gran porcentaje, el 54,4%, es la prohibición de abrir nuevos establecimientos. De hecho, en el norte, cuando uno ve la crisis de la falta de cupos, que también vamos a hablar de eso más adelante, tiene mucho que ver con que hoy día los particulares subvencionados tienen trabas para poder abrir nuevos establecimientos. Y eso responde a un tema ideológico. Ideológico en el sentido de que acá la herencia del movimiento del 2011, del 2006, digamos, porque cuando se empieza a hablar de educación en Chile hace varias décadas atrás, con la Revolución Pingüina, digamos, que parte por producto del liceo acuático en Lota y la mala calidad de la educación pública, un liceo que le decían el liceo acuático porque literalmente estaba completamente inundado. Y la revolución del 2006 fue por eso, fue por la mala calidad de la infraestructura, de la educación y temas muy estudiantiles, por así decirlo. Esa fue el preludio de la revolución del 2011, que ya es una revolución mucho más ideológica, que tiene que ver con el fin al lucro, digamos, y un montón de cosas que se traducían en... Una mala palabra, ¿cierto? El lucro claro. termina siendo una mala palabra. Pero que se traduce básicamente, ¿por qué digo que es más ideológica que la del 2006? Porque si la del 2006 tenía que ver con cosas más bien de la calidad de la educación, de la calidad de los establecimientos, la del 2011 ya empieza a mostrar un poco la ideología que hay detrás. ¿Y qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es una desconfianza hacia la educación particular subvencionada, hacia las universidades que no son parte del Estado y hacia todo lo que no es del Estado. Lo curioso es que si veíamos la estadística que tú mostrabas, cuando uno mira a los dirigentes que impulsaron esto, que es la gente del Frente Amplio, la mayoría venía de ese 9,1% son los colegios particulares pagados. Ese porcentaje de ahí. Y yo nunca los vi a ellos proponiendo... Ese chiquitito, ¿no? No el más chiquitito, pero el 9,1. ¿No? Y yo nunca los vi a ellos, fíjate, proponiendo que no se lucraran ese 9,1%. Sino que ¿dónde aportaron los dardos? Al 54,4%, que es la clase media. Yo soy hijo de la educación particular subvencionada, tengo entendido que la CATE también. Y ahí es donde ellos querían quitar patines. No en el 9,1% donde viene la gran mayoría de los dirigentes del Frente Amplio. Bueno... Y eso genera en el fondo este movimiento del 2011 que lo vimos en la calle, que hoy día está sentado en La Moneda, pero yo creo que hablar de educación es muy bueno porque, linkeándolo un poco con el tema de la semana pasada que tenía que ver con la mala calidad de la política, la educación tiene mucho que ver con la calidad de ciudadano que uno está formando. Y en eso yo creo que toda la sociedad es convocada, entonces yo aprovecho de pasarle el tiro la palabra a la CATE y ver ¿cuál es tu impresión de esto, de esta revolución del 2011 sobreideologizada, que prometió educación gratuita de calidad y parece que hasta el día de hoy esa promesa no es más que palabra? De todas maneras, oye, a mí este tema de verdad me toca la fibra. Me toca la fibra por dos cosas. Primero, porque efectivamente yo también soy hija de la educación particular subvencionada, no por opción, sino por más bien las opciones que nos quedaban, digamos, por una elección más o menos forzada, pero efectivamente porque la mayoría de las familias de clase media no pueden muchas veces darse el lujo, ¿cierto?, de pagar un colegio particular subvencionado, pero sí tienen la opción en Chile, que es una opción que no se tiene en todos los países, de no solo optar por la educación pública, sino de optar por una mejor calidad que la entregan los colegios particulares subvencionados. Y esa opción que sí tienen los papás, la elección de poder elegir el proyecto educativo para sus hijos, es lo que la izquierda quiso efectivamente borrar del escenario. Y me molesta porque no solo la educación particular subvencionada permite que el 54% de las familias elijan, ¿cierto?, estos colegios, sino también la educación especial en Chile. Cerca del 92%, si no me equivoco, de alumnos, ¿cierto?, con necesidades educativas especiales elige colegios que son particulares subvencionados porque son los únicos que entregan un proyecto educativo, ¿cierto?, que les permite poder desarrollar de mayor manera sus capacidades, que no es la misma educación que podrían entregar en la educación pública. Y cuando tú ves que la izquierda, ¿cierto?, desde la reforma de Bachelet impulsada por esta bancada estudiantil que hoy día nos gobierna, impulsó estas reformas que hoy día lo único que han hecho es entorpecer el ejercicio de los colegios particulares subvencionados, cuando vemos que los mismos sostenedores, ¿cierto?, te dicen, oye, es impresionante cómo han buscado destruir los colegios particulares subvencionados, nos tienen llenos de fiscalizaciones, vienen a ver cada pequeño detalle para poder cerrarnos el colegio, para poder ponernos multas, etcétera. Y al mismo tiempo tú ves
que lo que ellos prometieron, que era mejorar la educación pública, no lo han logrado y no fiscalizan. Y vemos cómo los colegios se están cayendo a pedazos, cómo se roban la plata de los colegios que van para poder mejorar la educación pública. Vemos cómo en el norte del país, ¿cierto? 80 días los estudiantes sin poder ejercer su derecho a la educación, los profesores haciendo paro, etcétera. Entonces, cuando tú ves esto, más allá de la motivación ideológica, ¿cierto?, que planteaba Eduardo, también vemos que hay un profundo resentimiento. El saquémosle los patines es un profundo resentimiento, es decir, al que le va mejor lo vamos a bajar para que a todos le vaya igual, pero igualmente mal. Y eso es lo que ha tenido a nuestro país sumido en las ideologías de izquierda, que lo único que busca es, obviamente, poder quitarles los patines a aquellos que pudieron optar a un mejor proyecto educativo. Lamentable. Así es. Bueno, de hecho, antes de irnos al segundo, o sea, la pausa para irnos después al segundo bloque, el tema, ese es precisamente el tema, Kate, y que de hecho lo advertimos algunos que estuvimos, ustedes, la Kate y Eduardo son más jóvenes, entonces a mí me tocaba ser asesora legislativa en el tiempo que se estaba discutiendo esta reforma y fue precisamente lo que se advirtió. El foco no está puesto en la calidad, pues no había ningún estudio que demostrara de que iba a mejorar la calidad, quitando el financiamiento compartido, quitando el lucro de los establecimientos, normalmente profesores que invertían su jubilación en poder crear nuevos colegios como una suerte de emprendimiento, con todas las regulaciones que eso significa, estableciendo la selección, y sin embargo el foco se puso en ese 54% y no en los establecimientos públicos. Por el contrario, ¿quién podría haber imaginado hace unos 10 años atrás, 15 años atrás, que el Instituto Nacional iba a tener vacante? Iba a tener vacante. Pero y con esta reflexión, porque vamos a hablar de esta obsesión ideológica, vamos a hablar también del movimiento estudiantil del 2011, vamos a hablar, ¿cierto?, de estos aspirantes a Che Guevara en el segundo bloque. Vamos a una pausa. Y estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestro programa Más Sociedad. Y estamos conversando el día de hoy sobre educación. Y particularmente educación escolar, institutos públicos, ¿verdad?, establecimientos públicos, establecimientos particulares subvencionados. Y quedamos con una reflexión respecto al Instituto Nacional, ¿cierto? Y particularmente a las razones que llevaron a que el Instituto Nacional, siendo un establecimiento de excelencia, que ha tenido también como extraordinarios alumnos a expresidentes de la República, una serie de expresidentes de la República, cómo hoy día ese establecimiento tiene vacantes. Estábamos hablando que una de las razones era la violencia, ¿no, Eduardo? Sí, yo creo que son varias las razones que han llevado al declive o a debacle de la educación pública. Una de esas tiene que ver con la idea de que la competencia entre los estudiantes es mala. Y yo lo quiero plantear de esta forma. De hecho, hace un par de semanas atrás Claudio Zapelli tenía una columna muy interesante en el Mercurio, donde planteaba la idea de que uno tiene que tratar a iguales como iguales. Y si tú tienes alumnos que pueden tener mayor nivel de exigencia, bueno, tienen que estar con aquellos que también puedan tener ese mayor nivel de exigencia. Y aquellos que no pueden tener ese nivel de exigencia, porque acá nadie pide que todos los niños sean Einstein, digamos, con aquellos que están a la par, pero tratar igual a los iguales. Pero esta idea de evitar la selección incluso por mérito, por notas, digamos, lo que hay detrás es que hay que tratar a todos por igual. Entonces, nadie se puede adelantar. Todos por igual siendo muy distintos, ¿cierto? Ese es el gran problema. Entonces, nadie puede ir más adelante, sino que todos es algo estándar para todos, cuando en realidad lo que necesitan los niños es tener una educación que se adecue a las necesidades de cada uno. Así es. Eso es verdaderamente justicia y equidad. De hecho, los países del mundo que mejores sistemas educativos tienen son los que más seleccionan. O sea, en Alemania desde sexto básico los niños ya están compitiendo a través de selección, de ranking, de notas. En Suiza un poco lo mismo. Y por lo tanto esta idea de que la competencia es mala per se en la educación, creo que es algo que hay que sacar. Eso es lo que está detrás, por ejemplo, de las evaluaciones docentes, de muchos profesores que se reniegan a evaluarse. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, claramente, está el tema de la violencia. A uno le duele el alma ver las imágenes del Instituto Nacional con estas capuchas blancas, ¿cierto? Lanzando molotov. ¿Y qué es lo que ha provocado eso? Es que los padres quieran sacar
a los hijos de los establecimientos. Y yo creo que en este punto, en el tema de la violencia, es parte también de la herencia, digamos, del movimiento del 2011. El movimiento del 2011 vino a decir que en verdad la toma era una forma válida de manifestarse, aunque eso implicara perder clases. Cuando uno ve la estadística de cómo se han perdido clases en los últimos años en los establecimientos públicos, es brutal. O sea, casi 3 meses de clases menos que un colegio que no estaba en paro. Y eso es parte de esta herencia, de esta forma del movimiento del 2011, que hoy día tiene a los capuchas blancas en el Instituto Nacional y ha hecho que la gente quiera sacar a sus hijos de esa educación. Y ahí hemos sido también muy complacientes en esto, porque no se ha puesto, como dice la gente, mano dura con respecto a la violencia en el establecimiento. Y ahí hay una gran amiga de nosotros que dio una pelea súper importante en su minuto, que fue Marcela Cubillo a través de Aula Segura, y que incluso, Kate, el Frente Amplio criticó mucho, incluso esto llevó a una acusación constitucional. ¿Por qué? Por querer sacar a los malos alumnos o aquellos que no van a estudiar, sino que a delinquir a los establecimientos. ¿Qué te parece eso a ti? Oye, yo me acuerdo perfectamente de una imagen que me marcó, que no solo por la acusación constitucional, sino por el asedio que vivió Marcela Cubillo. Yo aprovecho de mandarle un gran y cariñoso saludo, porque la valentía, la fortaleza que tuvo para enfrentar ese momento. Yo recuerdo que además hace poco había fallecido su hermano, ella en un momento estaba en el cementerio, no recuerdo bien en qué situación, pero estaba visitando a sus familiares y la llegan a la tumba de Jaime Guzmán, según bueno, cuando se acercaron. No recuerdo bien, pero estaba en el cementerio y me acuerdo que la van a interpelar, la denigran, ¿cierto?, con las palabras, diciéndole que ella era la que estaba impidiendo que la reforma se llevara adelante, etcétera. Exacto. Y bueno, todo esto en el contexto de mucha violencia, de mucho ataque personal, de poder atacar, ¿cierto?, a una ministra que lo único que estaba haciendo era advertir que estas malas reformas iban a producir este tipo de consecuencias. Y la verdad es que no se equivocó, y la verdad es que quienes se equivocaron fueron la bancada estudiantil que llevó adelante esta reforma desde el 2011 a través del gobierno de Michelle Bachelet. Y cuando tú vas viendo que no solo este tipo de cosas que la verdad que ofuscan mucho, porque la educación es para muchas familias el elemento de movilidad social que te permite salir adelante. O sea, los papás lo único que buscan, especialmente las familias de mucho esfuerzo, es que sus hijos vayan a la universidad, que vayan a un instituto profesional, que puedan salir adelante con sus estudios. Es más, los papás te dicen en la casa, oye, mira, la única herencia que te voy a dejar son tus estudios, porque yo no tengo plata, yo no tengo terreno, yo no tengo un patrimonio que te pueda dejar in situ para que tú puedas movilizarte en esta sociedad, puedas salir, puedas avanzar, etcétera. Yo sí te voy a dejar los estudios, para que con tus estudios tú puedas trabajar y poder salir adelante, poder avanzar, ¿cierto?, en movilidad. Y la verdad es que la violencia, nosotros lo advertimos hace mucho tiempo, cómo la violencia iba calando profundo en los diferentes espacios de la sociedad, pero especialmente en los colegios, cuando tú veías que efectivamente estos movimientos amparados, ¿cierto?, en buenas causas, decían, oye, no, es que es legítimo tomarse el colegio, es legítimo paralizar las clases. Bueno, esos tipos de violencia no debían haber sido nunca justificados. Y fueron justificados por incluso personas que estaban a cargo de las universidades, a cargo de los liceos, a cargo de los colegios, y la verdad es que eso produjo un grave daño en la institucionalidad, en el cumplimiento de las reglas, en el cumplimiento de los reglamentos institucionales de los colegios, pero especialmente en la cultura de los estudiantes, en la cultura política, en la cultura de defensa de ideas, que empezaron a creer que la violencia era un método válido para defender ideas, y no la argumentación, no el debate, no sentarse a la mesa. Y en ese sentido yo creo que lo que se ha ido perdiendo y que es lo que las familias de nuestro país más buscan, no sé si ustedes están de acuerdo, pero cuando yo pienso en buscar un colegio para algún día mis hijos, uno piensa efectivamente en tener un colegio con buena convivencia escolar, un colegio donde se cumpla con los reglamentos, que haya disciplina, que disciplinen a mis hijos, que le enseñen valores, pero además también que exista exigencia académica, ¿cierto? Que exista un buen nivel académico. Todo eso hoy día lo estamos perdiendo en los colegios emblemáticos. Todo eso que hacía que los colegios emblemáticos fueran buenos, se terminó perdiendo. Y lamentablemente hoy día, a 11 años de la reforma que tanto impulsaron la bancada estudiantil que hoy día nos gobierna, la verdad es que estamos peor que hace 11 años.
porque se ha puesto más trabas a los colegios particulares subvencionados, porque hemos disminuido la calidad de los colegios públicos y porque la verdad es que existe menos libertad para elegir proyectos educativos para tus hijos, especialmente proyectos educativos que tengan disciplina, que le entreguen paz y que le entreguen la mejor calidad en la educación a nuestros hijos. Bueno, fíjate que a propósito de lo que estabas diciendo tú, Kate, antes, hay un tema dentro de las obsesiones ideológicas que tiene el gobierno, que tiene la izquierda, que tiene el oficialismo, y que no dan pie atrás, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió precisamente con la ex ministra Marcela Cubillo, que impulsó 2 grandes proyectos. Uno era Aula Segura, y por otro lado, Admisión Justa, ¿cierto? Que buscaba precisamente volver a un sistema que evitara que los apoderados estuvieran dispuestos a hacer largas filas, que dejara también un sistema de acceso en la llamada tómbola, ¿verdad? Que dejar al azar el esfuerzo de las familias, porque detrás de cada niño, detrás de cada alumno, hay un esfuerzo, por supuesto, familiar, y que dejara de lado de alguna forma los prejuicios en términos de lo que significa la selección, especialmente por lo que decía Eduardo antes, de mérito, ¿verdad? Y la izquierda se opuso tenazmente a ambos proyectos y eso le llevó además una acusación constitucional a la ex ministra. Pero fíjense que con respecto al tema de la libertad de elección, hay una obsesión de la izquierda para que los papás y las familias no puedan elegir. Para que solamente tengan una opción, que es la opción que entrega el Estado. Y lo mismo en la convención. Bueno, ahí podemos debatir largo de eso, pero efectivamente, un estudio de Acción Educar, que se dedica, ¿cierto?, específicamente al tema de educación del año 2022, fíjense que evidencia que el 67% de las familias optó en primera preferencia, por este tema de la tómbola, ¿verdad?, por un establecimiento particular subvencionado, versus el 33% que priorizó uno estatal, 67 versus 33. Ese resultado representa una tendencia de años anteriores y el mismo análisis también muestra las razones de estas preferencias. ¿Por qué? A propósito de lo que decía la Cate antes, ¿por qué las familias siguen prefiriendo los establecimientos particulares subvencionados? No solamente por un tema de resultados, ¿ya?, sino que fundamentalmente por la buena formación académica, por la disciplina, por los valores, por el buen clima de convivencia y una larga lista de atributos que cada una de las familias juzga y los motiva a hacer esas filas. El tema de la convivencia es sumamente importante, lo tocó la Cate, Claro. Pero cuando una mayoría, porque esto pasaba mucho y nos tocó ver en la universidad, votaba que se iban a paro, se funaban al alumno que quería ir a clase. Sí. O sea, Así es. se llega a relativizar tanto el derecho a la educación, que la educación de aquel que quiere ir a clase a aprender queda relativizado por una mayoría o por una asamblea que vota. Fíjense lo que está pasando en la Universidad de Chile, no sé si todavía siguen en toma o no, No. por el tema de... Tienen que se tener bajó. vacaciones porque mucho Estamos en estrés el tema vacaciones, de la así que toma, se ¿no? fueron de La vacaciones carga. Pero la Universidad de Chile, revolucionarios. ¿cuánto tiempo pasó este año en toma por el conflicto entre Palestina e Israel? Un mes estuvieron en toma. Es impresionante, entonces, al final la gente dice, y pasa mucho también en la educación superior, cuando las familias tienen que decir a dónde envían a sus hijos, dicen, prefiero enviarlo a una universidad privada porque tengo menos posibilidades de que haya tomas. O sea, en la Universidad de Chile ya prácticamente es por descontado que se va a perder un mes al año por tomas. O sea, eso genera un perjuicio en la educación muy grande, además de que se relativiza el derecho a la educación porque queda sujeto a una mayoría que vota si es que se van al asambleísmo, si es que se van a paro o no se van a paro. Un asambleísmo selectivo, perdona que te interrumpa en eso, Eduardo, porque un asambleísmo, en la lógica, no necesariamente que se respete el voto de la mayoría. Yo recuerdo que un tiempo en la Chile, cuando se iba a paro, se robaban las urnas cuando sabían que iban a perder la votación. O sea, además de lo absurdo. Al puro estilo de Venezuela. O no entrego las actas o me robo las urnas. Uno de dos. Al más puro estilo de Venezuela. Pero yo creo que eso todo eso va afectando. De hecho, fíjate, a mí me llamó mucho la atención. Y esto también tiene que ver no solamente con la convivencia al interior de las universidades, sino que también la convivencia democrática en la sociedad en general. O sea, hoy día a la gente no le gusta ir al centro de Santiago después de lo que pasó el 18 de octubre. Y cuando tú miras en la última yo di la PSU, ahora es la PAES. La PAES. En la última PAES... yo también di la PSU, pero yo fui la primera. Fui la primera PSU, entonces ahí te das cuenta la diferencia de edad. Pero di que diste la PSU. Sí, no, sí. Pero cuando tú ves esos resultados de la última PAES, el puntaje de corte más alto siempre es medicina. Y siempre es medicina en la Universidad Católica o la Universidad de Chile, que son las dos grandes universidades las universidades más tradicionales del país. Este año el puntaje de corte más alto no fue ninguna de las dos. Fue la Universidad del Desarrollo.
que queda en San Carlos, si no me equivoco, la facultad. Sí. Y eso tiene que ver mucho, no porque la gente diga que la Universidad del Desarrollo, que está haciendo un gran trabajo por lo demás, tenga más prestigio que la Universidad de Chile o la Católica. Es porque en el fondo la gente no quiere ir a Santiago Centro. Y eso tiene que ver también con la convivencia y el miedo a la toma, el miedo a la violencia que se ha ido instalando en los colegios. Tremendo. Ha sido tremendo. Oye, yo le quería hacer una pregunta a la Connie, porque la Connie fue, además de convencional, gran profesora, fue asesora justo en este periodo de la reforma y todo lo demás. Entonces, especialmente, ¿cómo se veía en ese tiempo? ¿Cuáles eran los grandes anuncios de lo que se iba a lograr? ¿Y cómo tú lo ves hoy día? Porque yo recuerdo que en verdad, o sea, las expectativas eran gigantes. Mucha gente se volcó a las calles a pedir esto, se entendía que esta iba a ser la solución. ¿Cómo lo ves a 10, 11 años ya de esta implementación y si efectivamente se han cumplido con los objetivos? Fíjate que hubo harto movimiento, especialmente por la bancada estudiantil, no tanto por este tema. Por este tema yo te diría que el movimiento fue al revés. El 2014, donde se tramitó esta reforma hace casi 10 años, se implementó el 2015, por eso decimos, bueno, son casi 10 años. Sí. Aquí el movimiento fue al revés, fue que los apoderados, con mis hijos, Nico, con mis hijos no te metas. Eso. ¿No se acuerdan? No sé si de ese movimiento, que fue de padres y apoderados liderados por la gran Erika Muñoz de la quinta región e Ingrid Bon de la Araucanía, movieron, ¿cierto? Fue un movimiento en todo Chile, donde junto con los sostenedores de particulares subvencionados le dijeron, oiga, nosotros aquí fiscalicen todo lo que los quieran fiscalizar, pero por favor no arriesguen la educación de los niños, no les quiten libertad de poder optar. Porque claro, acá el gran argumento de la izquierda era, acá no hay libertad de elegir. Porque, porque las familias no pueden elegir ir, por ejemplo, en particular pagado. Y eso es cierto, pero tenían un derecho a opción entre algunas alternativas. Por favor, no limitemos las opciones, porque claramente con las restricciones, con las prohibiciones, con esto de comprar fierro, ¿se acuerdan que la reforma de Michelle Bachelet, no sé si se van a acordar, lo que buscaba era precisamente poder comprar los colegios, el inmueble, ¿cierto? Sí. Ocupemos esos recursos, en vez de hacer eso y preocuparnos de la particular subvencionada que están dando, de poder invertir esos recursos en la educación pública. Fortalezcamos la educación pública. O bien fortalezcamos, también aumentemos el porcentaje de subvenciones, es decir, el porcentaje de recursos que se invierte por cada niño. Demos esos recursos o entreguémoselo para que los colegios puedan hacer más cosas, puedan mejorar infraestructura, puedan mejorar también programas extraprogramáticos. Fortalezcamos la calidad de la educación entregando esa plata en vez de comprar fierro a la calidad de la educación. Pero ahí se ve, ¿cierto?, lo que es la obsesión ideológica. Exacto. Y la verdad es de que lamentablemente, quienes estábamos en contra de estos análisis de esta reforma, teníamos razón, porque a casi 10 años podemos ver los resultados de cómo una reforma que estuvo implementada desde el centro, ¿cierto?, en la lógica de fortalecer el ministerio, en la lógica de tener más funcionarios, en la lógica también de concentrarse en aquello que estaba funcionando bien y no aquello que estaba funcionando mal, hemos visto evidentemente el deterioro de la educación. Y con esto cerramos el segundo bloque y vamos a partir con el tercero de la hora de la verdad. Así que vayamos preparándonos para la hora de la verdad, Eduardo, Kate, en el siguiente bloque. Nos vamos a una pausa. Bueno, y partimos el último bloque de nuestro programa Más Sociedad. Primero, por supuesto, agradeciendo a todos quienes nos están escuchando a esta hora, este día domingo, a la hora de almuerzo, que me imagino que estamos ahí en la previa del almuerzo, o en el caso del sur de Chile, que se almuerza mucho más temprano, ya estamos en la sobremesa. Así que día domingo, día de marisco, además, yo me imagino. Día domingo, día de marisco. Siempre. O de asadito, o de asadito, estamos aquí, la diferencia. Para mí los domingos eran de pescado. ¿Ah, sí? Me imagino a la gente que nos está escuchando ahora haciendo unas marchas a la parmesana ahí. Un salmoncito. Qué tremendo. Me dio hambre. Así que vamos al último bloque. Hoy día estamos conversando de temas de educación y pasamos al bloque de la hora de la verdad, ¿cierto? Lo que se tenía que decir y no se dijo, pero se dice en este lugar. Así que, Kate, tú partes abriendo los fuegos. partamos por decir la verdad. Yo a este gobierno, sobre todo en materia de educación, no le creo nada.
La verdad es que muchos tratan de sacarse la responsabilidad, especialmente el ministro de Educación, que ha tenido parte, ha sido juez y parte, digamos, en toda la implementación de esta reforma educacional, y la verdad es que se sacan la responsabilidad cuando han sido los principales culpables de destruir la educación pública y de intentar destruir la educación particular subvencionada, que a muchos niños les permitió obtener una mejor educación, tener patines, que a ustedes tanto les molesta, pero que a los niños les ha permitido salir adelante. Y la verdad es que yo le haría un llamado al gobierno, especialmente para que se preocupen de lo importante. Dejen el populismo de lado, dejen de hacer grandes anuncios que van a eliminar las deudas del CAE, ¿cierto? Que van a condonarlo, que van a poder implementar ciertas reformas que la verdad es que nadie les ha pedido. Porque lo cierto es que hoy día la ciudadanía lo que busca es poder tener una mejor educación, pero con un sistema que no tenga a los padres haciendo cola en las calles, que no tenga a los niños sin su derecho a la educación, pero especialmente que tenga aquellos niños en las regiones de la macrozona sur, en la Araucanía, aquellos que les queman sus colegios, aquellos que les balean los furgones, ¿cierto? Que puedan ir a clases tranquilos, con seguridad, que no tenga que tener chalecos antibalas, ¿cierto? En las casas, etcétera, y también aquellos sectores más aislados, en las islas, en la región de los lagos, ¿cierto? Donde tienen que ir incluso en barcaza y sin la seguridad a sus colegios para poder llegar a educarse. Esos niños deberían ser prioridad de este gobierno y no las batallas ideológicas que tiene de poder dejar contentito a su grupito del 30 o 20 y tanto % que hoy día lo sigue apoyando. Presidente, bancada estudiantil que hoy día nos gobierna, por favor, ponga el foco en aquellas personas que hoy día más lo necesitan, en aquellas familias que quieren una mejor educación y no en sus gustitos ideológicos. Tremenda. A ver, varias cosas. Primero, yo creo que no alcanzamos a hablar de los profesores en esto de la educación. Y la verdad es que no va a haber educación de calidad si es que no mejoramos la formación de los profesores. Hoy día, y es la hora de la verdad, aunque duela, hay mucho profesor que no está capacitado para educar, que no cumple con los requisitos mínimos para poder enseñarle de manera correcta a los alumnos. Pero también hay que decir la verdad. Hoy día, ser profesor es una carrera difícil, porque no ocupa el lugar que debiese ocupar en una sociedad que está en busca del desarrollo. Es verdad. Yo creo que a los profesores en este país hemos sido muy ingratos con ellos. Ser profesor es muy difícil y tenemos un gran problema con los profesores. Hay muchos que no están capacitados, los que están capacitados no les dan el mérito que se merecen, y además nos van a faltar muchos profesores. Porque hoy día nadie quiere ser profesor. Y nadie quiere ser profesor porque el profesor perdió la autoridad dentro de la sala de clases. Porque el profesor hoy día no es la autoridad moral que debiese ser en el país. Porque hoy día la herencia del movimiento del Frente Amplio del 2011 nos ha hecho creer que el alumno vale tanto como el maestro. Y eso no es así. Nosotros necesitamos devolverle la autoridad a los profesores dentro de la sala de clases. Necesitamos sacar la violencia de los establecimientos. Que aquel que no va a estudiar, que va a delinquir al colegio, se vaya para que el resto pueda estudiar. Hay que decir la verdad. Muchos de los que están protestando en las calles, de los que están saltando el torniquete del metro, son los peores alumnos de su generación. Y están marchando en vez de estar estudiando y poder salir adelante. Hay que decir la verdad. La educación pública la destruyeron en este país, producto de la violencia, producto de quitarle la autoridad a los profesores. Hay que decir la verdad, el CAE, condonar el CAE es de las propuestas más populistas que existen. Así es. Son 8.000 millones de dólares. Es mentira que van a perdonar el CAE. Y si lo perdonan es de una injusticia tremenda, porque hoy día los recursos deben estar enfocados en aquellos que no han llegado a la educación superior, que son los que más les ha costado y donde no estamos probablemente poniendo el foco. Hay que decir la verdad. Esta crisis en materia de educación en gran parte es producto del movimiento del 2011. Que venía de una élite y de los mejores colegios de Chile. Así es. Y que fueron ellos los que le quitaron los patines a los colegios particulares subvencionados. A la clase media, a los fachos pobres, a los que más les ha costado. Hay que decir también la verdad, el CAE también necesita ajustes. No puede ser que le cobremos exactamente lo mismo a alguien que estudió medicina que a alguien que estudió filosofía o música, que son igualmente importantes en una sociedad. Hay que ajustar las tasas. Nosotros hemos propuesto esto desde la Federación
desde que fuimos FEUC con Ricardo Sande, la Universidad Católica, en el movimiento gremial, no lo han escuchado. Yo creo que el CAE se tiene que ajustar. No es justo cobrarle lo mismo a alguien que estudió medicina que a alguien que estudió una carrera que tiene una menor tasa de retorno. Y hay que decir la verdad también. Las universidades tienen que ajustar las expectativas que le prometen a los alumnos. Hoy día hay muchos estudiantes que han hecho todo lo que le dijeron que tenían que hacer. Ser el mejor de su generación, ir a la universidad, estudiar su carrera y aún así salen al mundo laboral y no logran cumplir con las expectativas que se le han prometido. Hay muchas universidades que tienen que revisar realmente las carreras que están dando y si es que esas carreras efectivamente el día de mañana van a generar retribuciones para los estudiantes, porque si no, esa rabia que se genera entre las expectativas y la realidad se va acumulando, y lo hemos visto también en nuestra sociedad. Y hay que decir la verdad, ningún país va a progresar si es que no eliminamos la violencia y si es que sobre todo nos generamos que el mérito, el estudiar, valga de algo. Así es. Está medio difícil, la vara está un poco alta, pero en la hora de la verdad yo he escuchado mucho respecto tanto, bueno, del oficialismo hay menos voluntad por esto que hablábamos antes de las obsesiones ideológicas, pero de la oposición se ha planteado cambios quizás algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad a esta ley de inclusión que estuvimos conversando el día de hoy, de bajar de los patines a los niños. Yo recuerdo que, me acuerdo en un encuentro empresarial, el ministro Izaguirre en ese tiempo decía, júzguenme por los hechos. Bueno, ex ministro Izaguirre, lo estamos juzgando por los hechos, pero yo no lo he escuchado pedir disculpas por esto, ni tampoco lo he escuchado asumir ninguna responsabilidad por las decisiones que se tomaron en su momento, pero que quien paga las consecuencias de esas decisiones no es quien las toma, ¿no? Entonces, en la hora de la verdad, yo quiero proponer hacer una verdadera contrarreforma, aunque sea impopular, pero hacer una contrarreforma educacional que permita, primero, terminar con el congelamiento de los establecimientos particulares subvencionados. Hoy no se pueden crear nuevos establecimientos particulares subvencionados cuando hay, comillas, vacantes disponibles. ¿Lo que significa eso? ¿Qué significa eso? Que claro, en ciudades grandes no hay problema porque hay, comillas, variedad, que está por ahí nomás por el tema de la tómbola, pero en sectores chiquititos, ¿verdad? En comunas más chicas donde no hay ningún tipo de opción, bueno, no se pueden crear nuevos colegios, salvo que tengas que conseguir un porcentaje importante de vacantes. Creo que es prácticamente imposible de apoderados que pidan la creación de nuevos colegios. Una contrarreforma que vuelva a creer en el mérito y que no deje al azar el hecho que los papás puedan tener a sus hijos en un colegio de su preferencia, que se pueda permitir seleccionar por mérito, por esfuerzo, que permita nuevamente a los papás poder aportar a la educación de sus hijos, porque acá lo que importa es el niño, acá lo que importa es el joven, acá lo importante son las familias y no el Estado. No, ese no es el foco central. Y pareciera muchas veces que yo creo que está quizás la gran diferencia en términos ideológicos que tenemos con la izquierda es que pareciera que la izquierda cree que la plata es de ellos, que los recursos públicos son de ellos y no de las personas. Los recursos públicos, exactamente, los recursos públicos salen de las personas, salen de todos nosotros, de quienes nos están escuchando en este momento, no de quienes nos gobiernan. Entonces, esos recursos públicos debieran ir destinados a las familias, debieran ir destinados a los niños, y es por eso que en la hora de la verdad, y si bien puede parecer impopular, puede que se diga, no hablemos de contrarreforma, hablemos derechamente, bueno, de nuevos, de cambios, etcétera. Bueno, no. Una contrarreforma. Esta reforma fracasó. Se dijo que iba a fracasar y así ocurrió. Y hoy día nadie asume la responsabilidad por los niños que no tienen matrícula. Nadie asume la responsabilidad tampoco por el deterioro de la calidad de la educación, incluyendo la educación pública. Nadie asume la responsabilidad por nada en esta toma de decisiones. Por lo tanto, en la hora de la verdad, propongo una contrarreforma en materia educacional. Partir por la reforma escolar, también partir por los niños en la educación primaria, porque es ahí precisamente donde se pueden acortar las brechas. Vamos entonces ¿con qué queremos terminar el día de hoy? Tenemos todavía un poquito de margen, a pesar de que se nos ha pasado volando, pero tenemos todavía un poquito de margen, así que ¿con qué terminamos este bloque de la hora de la verdad, Catherine Montalegre? Yo solo complementar un poco lo que tú planteas ahí, Connie, porque estoy absolutamente de acuerdo. Qué novedad, ¿verdad? Que pensemos más o menos similar. No, pero estoy muy de acuerdo, pero además de eso, pedirle también al gobierno que comience a confiar en las familias chilenas. A mí me ha sorprendido profundamente, especialmente en el proceso constitucional, cómo ellos desconfiaban de las familias chilenas, de los papás. No querían establecer dentro de la Constitución el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. O sea, ¿quién mejor
que los papás que conocen lo que sus hijos necesitan, la educación que necesitan, cómo aprenden, las formas de aprender, los valores que quieren entregarles. O sea, un poco pedirle al gobierno que no se crean, ¿cierto?, los superhéroes de la educación, los que se la saben toda, porque la verdad es que tienen que construir esta contrarreforma y tienen que construir la reforma o los cambios elementales para la educación con los papás, con los profesores, con las personas que hoy día tienen mucho que decir en materia educacional, porque ellos, la verdad, es que fracasaron. Así que un poco más de humildad, un poco más de incluir a las familias y a los papás, a los profesores, como bien decía Eduardo, porque ellos viven a diario lo que necesitan los niños en los colegios. Entonces, pedirles un poco más de humildad, junto con la contrarreforma que muy bien le explicó la Connie. Y también yo creo que en la hora de la verdad es súper importante volver a tener disciplina en los colegios, que tiene que ver un poco con devolver la autoridad al profesor, porque lo que uno ve hoy día es una juventud, una generación que está acostumbrada a la inmediatez, para la cual quizá el mérito, el esfuerzo, el trabajo a largo plazo no es tan relevante. Y eso es súper importante, porque si uno mira esta sociedad del inmediateo, estos niños que están acostumbrados a pedirlo todo por Rappi, por Uber, que todo es al instante, va a generar ciertos problemas también después en la formación ciudadana que tengamos nosotros en la educación. O sea, la educación es para formar profesionales, pero también para formar ciudadanos. Si es que nosotros no le enseñamos ciertas virtudes cívicas y republicanas a nuestros jóvenes desde pequeños, no nos quejemos después del tipo de ciudadano que vamos a tener. Un ciudadano que cree que al igual que en educación las cosas se solucionan en la calle o con violencia o tomándose de establecimientos. Por eso yo creo que también es importante la formación cívica en la educación, y eso pasa por volver a respetar al profesor, por enseñar que hay ciertos ritos republicanos que se tienen que cumplir, por entender cómo funciona también una sociedad democrática, cuáles son los valores democráticos que nosotros le queremos enseñar a nuestros jóvenes y estudiantes, y desde ahí empezar a construir una sociedad que también busque que el mérito sea un valor a defender, que el respeto sea un valor a defender, que la tolerancia de los que piensan distintos también sea un valor a defender en una sociedad, porque eso tiene mucho que ver con la sociedad que estamos creando. Así es, así es. El tema de la educación cívica siempre ha sido tema, pero yo creo que esto va un poco más allá, que es lo que decías tú, Eduardo, va más allá de tener un curso dentro del currículum de educación cívica. Esto tiene que ver directamente también con una lógica cultural. Y nosotros quizá, bueno, en mi caso, uno venía de la lógica del respeto al profesor, entender que el profesor es autoridad y donde también los padres se responsabilizan por las acciones de sus hijos. Y eso es algo que lamentablemente se ha ido perdiendo y evidentemente acá el gobierno, o quienes están hoy día en el gobierno y en general la izquierda han sido protagonistas de eso, porque ven a los niños, en el fondo, no como hijos de determinadas familias, sino que prácticamente como una suerte de hijos del Estado. Y eso es algo que evidentemente lo vemos en otros países y en otras naciones totalitarias, y por supuesto es algo que nosotros tenemos que refrendar y defender también todos los días. El derecho de los padres de poder defender, de poder darle la educación que quieran a sus hijos. Y sobre todo porque nosotros creemos en más sociedad y creemos que el núcleo fundamental de esa sociedad son las familias. Y por lo tanto el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos es algo realmente fundamental. Pero si el primer núcleo de la sociedad, el primer núcleo natural de la sociedad es la familia, el segundo núcleo de la sociedad son las escuelas. Y si es que tenemos escuelas enfermas, vamos a tener una sociedad enferma, y por lo tanto hay que tomarnos en serio esto de la crisis educacional. Más allá de los eslogans, más allá de la ideología, necesitamos recuperar la escuela para las familias y para los estudiantes. Así es. Y con esto damos término a nuestro programa Más Sociedad en este día domingo. Que tengan una muy buena tarde. Los invitamos a dar o a tener más visualizaciones, a darnos más visualizaciones en Agricultura TV. Compartan este programa. Que nos hagan comentarios también. Exactamente, que nos hagan comentarios para poder ir, por supuesto, también desarrollando este programa. Y por supuesto también síganos en nuestras redes sociales que están acá proyectadas en Agricultura TV. Que tengan un muy buen domingo y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos la próxima semana.